Hola amigos, aquí estamos presentando para incultos este noticiero para todo León, Guanajuato. Y hoy vamos a ir a visitar el museo a ver qué podemos encontrar de ciencia y tecnología, sobre cómo son las vivencias sobre la ciencia, qué hace la ciencia, dónde podemos encontrar la ciencia, cómo puede ir cambiando la ciencia, cómo se desarrolla la ciencia y cómo se desarrolla. Bueno, pues nos encontramos aquí con Humberto Padilla Donato, el profe, y le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo influye la tecnología en la sociedad? Históricamente ha influido desde los primeros seres humanos, desde los primeras, nuestros antepasados, los que andaban por los árboles, que utilizaban ramas, piedras para conseguir alimentos, para luchar con otros seres vivos, para conseguirse el alimento. Ha ido evolucionando la tecnología hasta llegar a esta época donde pues es vital, es parte de nuestra vida cotidiana, y también ha influido para la parte negativa cuando algunos seres humanos lo utilizan para agredir, para pelearse, para las guerras, en ambos sentidos, en buen y en mal ha influido. Y bueno, a usted que es de informática, ¿cómo se le hace mejor leer las noticias, en internet o en periódico? Híjole, me gusta el papel, pero hay buenos sitios que dan información un poquito más objetiva, que nada más están en digital, pues es el medio que habitualmente utilizo. Periódicos en papel, nada más me gusta ahorita actualmente Proceso y La Jornada, que también tienen sus medios digitales. De ahí más, todos los medios de comunicación que se me hacen terriblemente malos. En esencia prefiero el papel sobre la pantalla. ¿Y como en qué se le hace malo los aparatos? ¿En qué me parecen malos los aparatos? ¿Qué ventajas les encuentra? Que a veces uno se puede enajenar, por ejemplo con la televisión uno puede estar dedicándole mucho tiempo y puede perder noción de la realidad. Con Google Más no, con Google Plus eso puedes vivir ahí eternamente y ser feliz. Facebook, aléjense de Facebook. No, sobre todo la enajenación y tratar de buscar medios objetivos, tratar de escoger a las personas con las cuales uno va a mantener comunicación. Y usted sinceramente, bueno, con sus alumnos, ¿cree que hay alguno que investigue en biblioteca, en libros, o la mayoría se va a internet? La mayoría se va a Wikipedia, a Google y a Wikipedia. No, pues son los tiempos modernos y tenemos una tendencia hacia irnos hacia lo más fácil. A lo mejor hace falta un poquito de que nos enseñen a hacer indagaciones, a investigar. Creo que algunos sí, muy pocos se van a los libros. Lo más fácil es irse a internet y pues ahí suele encontrar la información. Lo malo es el copiar y pegar, que no se detienen a leer y analizar lo que van a copiar y pegar, hacer una transcripción como está, sin analizar, y eso es lo malo. Y bueno, yo usted como maestro, ¿cree que si los deja, o sea, ya te sacan la información, que la transcriban a la libreta, pero no lo leen, creen que les ayude de algo por lo menos? No ayuda, inclusive en los libros pueden irse a un libro y transcribir y no darse cuenta de lo que están transcribiendo. Inclusive yo a veces me ha pasado que le estoy leyendo, pero no estoy leyendo, estoy pensando en otras cosas y sigo con la mecánica de leer. Se debe cambiar el método, debe profundizar en la lectura y analizar las palabras, si hay una palabra que no se entienda, buscarla, tratar de interpretar lo que nos quiere decir la lectura. Bueno, sería todo, profe, muchas gracias. Es un gusto, joven. Gracias, ¿no? Buenas tardes, nos encontramos en este momento con el prefecto Edgar en
¿qué nos puede decir de que la sociedad influye entre la tecnología? Pues más bien es viceversa, la tecnología influye en la sociedad. El avance de una sociedad se mide debido a la ciencia y a la tecnología. La ciencia y la tecnología van a la par. El avance de la ciencia sería imposible sin el avance de la tecnología. Van de la mano. Entonces, mientras más haya un desarrollo en la tecnología, va a haber más desarrollo en la ciencia y por ende va a ser un bien mayor para la sociedad. Por eso les digo que es viceversa, no tanto qué influencia tiene la sociedad sobre la tecnología, sino al revés, la tecnología sobre la sociedad. Los niños, ¿cómo los has visto desarrollarse? Sí, a la vez ya tienen el conocimiento de las computadoras, pero están olvidando la lectura. ¿Cómo puede influir la tecnología ante los niños y que van creciendo en su desarrollo? ¿Crees que conozcan más de historia? Pues sí, lo que pasa es que sí ha habido, debido a los cambios a la tecnología, a las costumbres pues de la sociedad, puede ser una de las cosas en las cuales también influye la tecnología en la sociedad, al cambio de costumbres. Antes había mucho el hábito de leer, ahora se ha cambiado mucho por el de chatear, de estar en las redes sociales, entonces le ha sacado un poco de provecho a la lectura y a cosas que te dejan más. Con sinceridad, ¿a ti qué te gustaría más, una computadora o un libro? Yo no estoy peleado con la tecnología. Tengo acceso pues a computadoras y sé más o menos navegar. Yo prefiero, uno de mis hobbies favoritos es la lectura, sí, la literatura, y yo prefiero mil veces un buen libro que chatear o que estar en Facebook. O sea, me deja más conocimientos leer un buen libro que estar chateando. Desgraciadamente también últimamente la gente de todas las edades, no nada más en los jovencitos, se ha hecho muy dependiente de las redes sociales y de ese tipo de programas por los cuales pues sí se van haciendo un poco más adictos y van perdiendo el interés en otras cosas que también son muy interesantes y que les pueden dejar mejor provecho, ¿no? A veces el usar las redes sociales nada más es para estar conviviendo, cotorreando, pero en sí no te deja pues nada bueno, ¿no? Pero sí yo les aconsejaría que pues procuraran empezar a leer un buen libro y a lo mejor ahí se motiven y le agarren gusto a la lectura y puedan leer. Igual puede haber gente que les puede echar la mano en recomendarles un buen libro, depende del gusto que tengan, pero sí, mil veces la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura te echa a volar mucho la imaginación y te pone a trabajar toda la maquinita que tienes aquí, ¿no? Entonces a veces se queda pegada por muchas situaciones porque bloqueamos, porque ocupamos de las redes sociales y no la ponemos a trabajar. Pero sí es importante que procuremos también darles tratar de usarla de buena forma, ¿no? Y aquí en el plantel, ¿cómo describes la tecnología? Ya te quitaste uno Pues la tecnología, yo entiendo por tecnología todas las herramientas que te pueden ayudar a progresar. Puede ser en el centro de cómputo, pues está toda la maquinaria, ¿no? En el taller de mantenimiento, pues también, quieras o no, todas las máquinas es parte de la tecnología, ¿no? Son parte de la tecnología. Las máquinas de torno, las máquinas de soldar, todo eso, o sea, viene inmerso en lo que es la tecnología. Igual acá también los laboratorios, lo que son los microscopios, lo que son los aparatos para ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Bueno, tienen varios aparatos que usan y eso es parte también de la tecnología. O sea que yo sí veo que hay, en cierta forma, sí hay tecnología aquí en el plantel para cada una de las áreas, ¿no? Tanto como para mantenimiento, como para ustedes de informática, como para los laboratorios.
Igual a lo mejor no en la, no en la capacidad o no en la necesidad que ustedes tienen, ¿no? Que se les quisiera dar, pero pues a las posibilidades se les ofrece lo mejor que se tiene. Muy bien, Edgar. Ya por último, ¿qué ha influido en ti la tecnología? Pues no te creo. En ciertas, o sea, sí me ayuda porque, por ejemplo, cuando soy una persona que me gusta mucho leer y a veces que no entiendo algo, una palabra o una situación, sí me gusta buscarla en internet, no quedarme con la duda. Entonces en eso me ayuda a mí la tecnología, me ayuda a ser mejor persona, a conocer más, a tener más conocimiento, y eso es lo que me ha ayudado más. Sí. Ya pórtense bien, por favor. Muy bien, Edgar. Pues gracias por la entrevista. Hasta luego. Buenas tardes, nos encontramos aquí en las instalaciones de Explora con nuestra compañera Dayami. Sí, ¿me puedes dar tu punto de vista sobre las instalaciones de Explora? Pues es muy agradable el lugar, muy agradable, todo está acomodable a los niños. Nada más un pequeñito detalle es cuando estamos sucios y se ve muy mal visto y Explora. Porque como es muy bonito, cuando nos encontramos con la basura ya pierde su vista. ¿Nos puedes dar tu experiencia aquí en Explora, tu opinión en personal? ¿Qué es lo que me agrada? ¿Qué es lo que te agrada? Es muy buen elemento para convivir con la familia, para traer a los niños, para festejar los cumpleaños de los niños, que por cierto hoy venimos a festejar el cumpleaños de mi sobrino. Es muy agradable el lugar familiar, tanto como familiar, con amigos, con el novio, de parejas. Muy agradable para todo tipo de ocasiones. Y por último, ¿nos puedes dar la opinión de cómo crees que influye en la sociedad este parque? ¿Cómo influye? De manera muy armoniosa con respecto a sobre la familia y toda la naturaleza. Muchas gracias, Ok. Dayami. Muchas gracias. Es 2-1. ¿En qué crees que ha influido en la sociedad este parque? Bueno, en la sociedad más que nada, pues es un lugar de distracción, de salirse de las labores diarias dentro del trabajo, igual en el mismo hogar. Es un lugar de distracción muy grande. Aquí puedes venir a pasar el tiempo con la familia, con las personas que tú gustes. Es muy amplio y tiene lugares muy bonitos donde recostarse, platicar y hacer una gran serie de actividades. Es muy multifuncional esto. Bueno, muchas gracias, Mauricio Sí, Calderón, por su tiempo. Buenas tardes, nos encontramos con Alejandra García y hoy estamos aquí para hacerle una entrevista sobre cómo ha influido en ti y en la sociedad las instalaciones de este lugar. Bueno, para mí en lo personal, pues sí me son muy agradables, tengo 2 niñas, les encanta. No sé, más que nada es tiempo en familia. ¿Y en qué crees que estas instalaciones podrían mejorar a la educación de tus hijos o a una vida personal en ellos? Pues viendo que vienen muchas personas a hacer deporte. Como vemos, estas instalaciones pueden ser muy útiles no solo para personas adultas, sino también para niños, en que es un lugar para convivir, y no para convivir, sino también para aprender nuevas cosas y para tener una vida no solo saludable, sino también una vida activa en todo sector. Muchas gracias, Alejandra.
Buenas tardes, ahora nos encontramos en el área infantil de los niños. Esta es una pequeña parte donde podemos ver a cada uno de los pequeños y a una de la familia conviviendo, disfrutando estas instalaciones, este lugar. Creemos que este lugar ha sido no solo seguro, sino también un lugar para distraerse, un lugar para alejarse de lo que es los problemas. Vemos que también aquí no vemos mucha tecnología, pero vemos un lugar donde encontramos áreas muy limpias, un lugar muy cuidado. Podemos ver de aquel lado árboles cuidados, de aquel lado nos podemos encontrar con lo que es la pequeña presa de Explora, donde hay animales y donde podemos ver también en este lugar que vemos la seguridad, vemos lugares de entretenimiento, vemos también un poco de limpieza, un poco de tranquilidad. Hay algunos lugares en los que podemos ver que unas personas se estresan, se distraen, pero creemos que aquí es un lugar recomendado para que las personas vengan a disfrutar y a alejar sus problemas. Y como había dicho, no hace falta de tecnología o no hace falta de que eso sea un aporte, sino vemos que también lo que es la naturaleza, lo que son instalaciones muy modernas, pueden contribuir a un mejor avance en lo que es la humanidad. Una tecnología nueva que son las pantallas y por otro lado también vemos imágenes. Esto nos da a entender también que la tecnología ya nos está ganando en la forma de explicar las cosas, pero que se está mezclando lo pasado con lo presente. Vamos a continuar para ver el resto de esta exposición. Tenemos que la tecnología en este museo está tan avanzada que solamente basta mover los dedos para que nos muestre, por ejemplo, en este mapa los nombres de cada una de las entidades de nuestro estado. De este lado tenemos algunos de los instrumentos que utilizaban los prehispánicos para comer. ¿Cómo es que la tecnología ha cambiado para que ahora las produzcamos en masa en lugar de tener que hacerlas a mano? Y por aquel lado tenemos una réplica de cómo eran las tumbas en aquel tiempo. Tanto ha avanzado la tecnología que nos permite ver cosas del pasado en tiempo actual. En los tiempos antiguos más o menos, y vemos cómo el hombre empieza a usar armas, sabe domar a los jinetes, a los caballos,
empieza a utilizar armas para atacar a los rivales y cómo van evolucionando cada vez las armas, espadas, pistolas, y cómo también empiezan a saber domar al perro y al caballo, aunque al perro lo pueden convertir en un perro guardián y que cuide. Y también vemos aquí las armas, cómo de un periodo a otro evolucionan las armas. De repente eran espadas y de un momento a otro la ballesta, el yelmo y las espadas se convierten hasta en armas nucleares, en bombas nucleares, en bombas atómicas que pueden explotar fácilmente. Bueno, en esta parte del museo vemos cómo la gente descubre no solamente que la Tierra es redonda, sino que descubren también rutas de navegación para transportar sus productos a través de América hacia Asia, atravesando el Océano Atlántico primero y después el Océano Pacífico. También más adelante podemos encontrar diferentes esculturas. Estas esculturas, por ejemplo, que representan una parte del arte antiguo, pero también representan una parte de la fe del pueblo de México, que aunque en este momento la tecnología la influencia para que sea cada vez más dividida, nos muestra un poco de la idea que antes se tenía de la fe del pueblo mexicano. De este lado tenemos, por ejemplo, esculturas, representaciones de lugares que fueron importantes en aquellos tiempos de nuestro país. ¿Cómo es que, por ejemplo, hasta nuestra arquitectura ha cambiado influenciada por la ciencia para que ahora seamos resistentes con muros, por ejemplo, más delgados? Hola, todavía aquí nos encontramos en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato y podemos ver cómo las computadoras han evolucionado incluso para explicarnos, de haber sido unos objetos grandes del tamaño de edificios a irseles incorporando distintos objetos como el mouse. Ahora lo eliminamos tan solo moviendo la mano a 1,5 metros de distancia para darle la indicación a la computadora de lo que queremos hacer.